Bienvenidos al Programa Nacional de Formación para la Vacunación contra la COVID-19. Hoy conmigo van a ver el plan de comunicación para la campaña de vacunación contra la COVID-19. Mi nombre es John Castro Varillas, soy licenciado en comunicación y actualmente ocupo el cargo de jefe de equipo de la Oficina General de Comunicaciones del Ministerio de Salud. Para la campaña de vacunación que se está planificando desde el Ministerio de Salud, lo esencial de la estrategia de comunicación tiene que ver, en primer lugar, con determinar el público hacia el cual vamos a dirigir nuestra comunicación o nuestros mensajes, ¿no? Es decir, ¿a quién le vamos a hablar? Como ustedes saben, nosotros tenemos tres grandes fases, cada una de ellas con un público objetivo distinto. Esto implica que para cada una de las fases vamos a tener distintos públicos objetivos y vamos a tener que trabajar tres estrategias de comunicación para cada uno de ellos. Hoy vamos a enfocarnos un poco más en lo que es la primera fase para que esta pueda ser replicada en las siguientes fases que tenemos. El segundo paso para poder establecer nuestra estrategia de comunicación es conocer qué es lo que piensa o opina nuestro público objetivo sobre el producto que les vamos a brindar. En este caso, la vacuna. ¿Y por qué lo decimos? ¿Por qué hacemos esta parte de la encuesta? Es porque en el mes de agosto la empresa Ipsos Apoyo realizó una encuesta a nivel nacional donde le preguntó a la población en general si es que llegara la vacuna contra la COVID, si se vacunaría. El porcentaje de personas que no querían vacunarse en ese momento, en plena pandemia, era relativamente alto. Entonces nosotros hicimos una encuesta ya en el público objetivo, es decir, el público de la primera fase, y les preguntamos que si de aprobarse la vacuna, si ellos se vacunarían. Estamos hablando de personal de salud específicamente y también personal de las Fuerzas Armadas, bomberos y la Policía Nacional. Un 71% sí se vacunaría, pero tenemos casi un 30% de nuestro público objetivo que no está dispuesto a vacunarse. Entonces, lo que busca la percepción, los estudios de percepción, es precisamente ver cómo hacer para que este número sea revertido. Lo siguiente, entonces, es que preguntamos a estas personas por qué no se vacunarían, ¿no? En este caso, las respuestas más altas que hemos tenido han tenido que ver con el tiempo de producción de la vacuna y lo otro es porque requieren de mayor información. Esto nos da un aliciente porque en este momento en el mundo todavía no se sabe qué vacuna es la más efectiva o cuál va a ser la vacuna que primero se va a utilizar. En el caso del Perú tampoco lo sabemos. Entonces, digamos que proveyendo esta información cuando la tengamos, vamos a poder revertir las dudas que en este momento tiene nuestro público objetivo, ¿no? Ellos desean saber qué vacuna se va a aplicar, cuáles son las aprobaciones que se tienen, los efectos secundarios y la eficacia. Hasta este momento, en el mes de noviembre, aún no tenemos cómo responder estas preguntas, sino partes de algún tipo de información. Entonces, digamos que el público que todavía no está a favor de esta vacuna podría revertirse respondiendo estas preguntas. De aquí sacamos una lección. Los mensajes que se realicen de la estrategia de comunicación no van a estar enfocados en un primer momento a convocarlos a vacunarse, ¿no? Sino en los mensajes de la estrategia van a estar relacionados a responder a estas preguntas, ¿no? Y es por eso que tenemos tres grandes retos. El primer reto es crear la reputación que la vacuna necesita para ser aceptada, ¿no? Lograr que la población, con la información técnica, científica, con la información oficial y verdadera, acepte la vacuna. Revertir ese 28.9% para que acepte la vacunación con la información que en este momento todavía no se tiene. El segundo reto que tenemos es posicionar a la vacuna como una de las grandes medidas
prevención. Hoy tenemos a la mascarilla, hoy tenemos el lavado de manos y las demás medidas. La vacuna tiene que ingresar como una de esas medidas y tiene que ser interiorizada en nuestra población. Y el tercer reto que vamos a tener tiene que ver con la motivación para que el personal se vacune, ¿no? Es decir, no solamente darles la información, sino mantenerlos motivados, mantenerlos al día con todo lo que sucede para que ellos participen de la vacunación. Y la única forma de lograr que ellos participen es involucrarlos en todo este proceso desde un inicio. Es por eso que la estrategia de comunicación para la vacunación contra la COVID va a ser específicamente focalizada, ¿no? Es decir, según cada público objetivo y por cada una de las fases, ¿no? No vamos a hacer una campaña de comunicación para todos los grupos, porque todos los grupos no van a empezar en un mismo momento, ¿no? Es decir, vamos a trabajar estrategias para cada uno de los grupos, ¿no? Vamos a insistir mucho en qué consiste la vacuna y vamos a trabajar mucho la motivación hacia ellos, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a explicar ahora al detalle, ¿no? Este es nuestro público objetivo de la primera fase: personal de salud, los bomberos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Ya para la segunda fase están entrando los grupos de riesgo, están entrando las personas con comorbilidad, y ya para la tercera fase van a ingresar toda la población. Centrémonos en estos grupos que van a ser nuestros públicos objetivos, ¿no? Tenemos que conocer su percepción hacia la vacuna. Ya conocemos la percepción que tiene el grupo de la primera fase, lo mismo vamos a hacer para la segunda. Ya sabemos cuáles son sus dudas, ya sabemos qué información tenemos que reforzar y tenemos que darle, y eso va a implicar que tengamos materiales específicos para cada público. ¿A qué me refiero? El personal de salud y el personal médico, por el conocimiento de ciencias de la salud que tienen, van a necesitar de un tipo de información más técnica, más especial, porque ellos saben y conocen del proceso de producción, es decir, su carrera obliga a que tengamos una información un poco más detallada y un poco más específica, ¿no? ¿Dónde vamos a proveer de información? Si bien es cierto, vamos a tener una estrategia masiva, una estrategia de medios de comunicación, la información tiene que estar en los lugares de trabajo donde se encuentran estas personas. En el caso del primer grupo tenemos la facilidad de que los vamos a encontrar en los establecimientos de salud, en las comisarías, en la estación de bomberos, en los cuarteles, de repente en las universidades. Es decir, en esos lugares donde ellos permanecen es donde tiene que estar la información de distintas maneras, ¿no? Tenemos que proveer información a ellos a través de charlas, a través de webinars con ellos por grupos. Tenemos que capacitarlos, sensibilizarlos y trabajar bastante con ellos todo el tema de la información. Tenemos que usar las redes sociales que estos grupos consumen, ¿no? El Colegio Médico tiene su red social, los consejos regionales también, el Colegio de Enfermeras también, la Policía Nacional también, el Ejército también. Entonces tenemos que también llegar a través de ellos para que focalizadamente les llegue el mensaje, ¿no? A la par va a existir una campaña de comunicación masiva y una campaña de prensa para que esto motive y ayude a tener mayor información sobre el tema. Estos grupos objetivos de la primera fase tienen la facilidad de contar con que sus instituciones tienen portales web, tienen correos electrónicos, entonces la información también les va a llegar por intranet. Toda institución tiene un periódico mural, entonces tenemos que colocar periódico mural, es decir, todo lo que rodea a nuestro público objetivo tiene que ser utilizado para que ellos, en primer lugar, conozcan que van a ser el primer público objetivo. En segundo lugar, conozcan qué es lo que se les va a aplicar para despejar las dudas. Y en tercer lugar, cuándo sería esa aplicación de esa vacuna, ¿no? Entonces hemos dividido nosotros por fases o por etapas dentro de la estrategia de comunicación de lo que les hablaríamos, ¿no? En este momento nosotros nos encontramos en la fase de preparación.
Es decir, en este momento nosotros estamos hablando mucho de los ensayos clínicos para que la población entienda qué es un ensayo. Estamos hablando sobre los preacuerdos que estamos firmando con algunas farmacéuticas, algunos laboratorios. Estamos hablando de la vacuna, en qué consistiría la vacuna que llegaría al Perú. Estamos hablando qué acreditaciones se necesitan. Aún no podemos hablar de la efectividad, de la seguridad y la calidad, porque aún no sabemos cuál es la vacuna, pero digamos que en su momento de eso es de lo que deberíamos hablar, ¿no? También en este momento tenemos que hablar hacia nuestros públicos objetivos de cómo nos estamos capacitando, ¿no? Para que ellos sean vacunados, ¿no? Entonces eso es parte de darle confianza a la población de que nos estamos preparando, ¿no? Este curso es parte de esa capacitación, se está creando todo un sistema de información, estamos mejorando nuestra cadena de frío, estamos haciendo ya todos los procesos en insumos, estamos haciendo una vigilancia epidemiológica, es decir, hablar de cómo el Ministerio de Salud, las regiones, el país, se viene preparando para lo que va a ser la vacunación, para que no parezca una cosa improvisada o no planificada, que meie la confianza de la población hacia nuestro producto, ¿no? En este caso, estamos haciendo todo para que esto sea todo un éxito, ¿no? Luego tendremos el lanzamiento que implica ya el inicio de la vacunación, donde vamos a hablar ya de la importancia de vacunarse, ¿no? Los públicos objetivos tienen que saber por qué es importante, ¿no? Tienen que conocer las fases, tienen que conocer dónde van a vacunarse, tienen que conocer las dosis que se les van a hacer aplicadas, y para ese momento, cuando ya tengamos la vacuna, tienen que conocer sobre la efectividad, la seguridad y la calidad de la vacuna que haya sido elegida, ¿no? Durante ya el inicio y todo lo que viene a ser post el lanzamiento, vamos a hacer un llamado a estos públicos a vacunarse, a que cumplan con las dosis, vamos a reforzar dónde tienen que volver a recibir la próxima dosis, vamos a seguir enfatizando sobre la efectividad, la seguridad y la calidad, y también sobre los efectos secundarios que tiene todo medicamento, que tiene toda vacuna, y esta vacuna no va a ser la excepción. Tenemos efectos leves, como cada producto, entonces también tenemos que decirlo. ¿Y cuáles son los canales de información donde uno puede llamar y notificar si ha tenido un efecto o obtener mayor información? En este caso, en esta línea 113, ¿no? Luego, ya cuando estemos terminando la campaña o la fase de este grupo, tenemos que hacer un llamado o dar información sobre cuántos se vacunaron y cuántos cumplieron con todas las dosis, ¿no? Mencionar el tema de la protección, mencionar el tema de que las vacunas que ellos han recibido los va a proteger, les va a salvar la vida, y que ellos vacunándose también están salvando la vida de muchas personas y de los demás, ¿no? Entonces, fíjense, estamos hablando de un proceso que no empieza cuando llega la vacuna, sino que estamos hablando de un proceso de comunicación que se da desde antes que tengamos la vacuna en el país, ¿no? Desde la preparación hasta que la población sea vacunada, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr hacer esto, no? Es muy fácil mencionarlo, pero ¿cómo vamos a lograr hacer esto? En primer lugar, tenemos que hacer mucha sensibilización durante la etapa de preparación. Esto tiene que ver mucho con tener reuniones, hacer partícipes a nuestros colaboradores, a nuestros aliados en este tema de la vacunación. Tenemos que explicar todo sobre la vacunación, el proceso, la planificación y la logística. ¿Y a quiénes tenemos que explicar todo esto? A los directores de los establecimientos de salud, a los representantes de los gremios médicos, de los gremios de los profesionales y técnicos de la salud, a los colegios profesionales, a los decanos, a las sociedades científicas, a los cuerpos médicos y a los representantes de los demás grupos, es decir, la policía, las Fuerzas Armadas, los bomberos, los serenazgos, es decir, las cabezas de estos grupos tienen que ser llamados a reuniones de sensibilización antes de que llegue la vacuna para sensibilizarlos y explicarles cómo nosotros pensamos desarrollar esa vacunación. Y en ese momento también conocer las dudas y los
y las preguntas que ellos tienen. ¿Por qué primero con este grupo? Porque ellos son el referente de nuestros públicos objetivos para la vacunación. Y si alguno de nuestros públicos objetivos tiene alguna duda o tiene alguna pregunta, va a acudir a ellos o va a preguntar a su director, va a preguntar al jefe del cuerpo médico, va a preguntar a su decano, a su decana. Es decir, los primeros en informarse tienen que ser ellos. Y ellos nos tienen que ayudar también a transmitir los mensajes que nosotros estamos promoviendo. Es decir, el primer mensaje es que el Ministerio de Salud informa a los representantes de los grupos de la primera fase sobre cómo va a ser el proceso, ¿no? Y los representantes que han sido convocados a esa reunión trasladan esa información hacia cada uno de sus públicos, ¿no? En ese momento también ellos van a despejar dudas y nos van a ayudar a que esas dudas vayan despejándose, porque ellos van a encabezar a sus públicos objetivos, ¿no? A la par de que hacemos eso, los otros que tienen que ser también sensibilizados son los medios de comunicación. Y si es que vamos a buscar algún tipo de apoyo, ya sea en impresiones, ya sea en muchas cosas, tenemos que también reunirnos con empresas privadas que trabajan en nuestro entorno, ¿no? A los medios de comunicación hay que explicarles lo mismo que les vamos a explicar a nuestros directores, a nuestros gremios, es decir, cómo estamos planificando este proceso, cómo va a ser, todo lo que sabemos hasta este momento, para que ellos también sepan que nosotros venimos preparándonos y ellos también lo difundan, ¿no? Hay que solicitarles apoyo en el tema de difusión de mensajes en sus instituciones. En ese momento ya se crea una base de datos de todas esas personas para que cuando tengamos los materiales y tengamos los mensajes, inmediatamente traslademos hacia los representantes que han venido los mensajes, y ellos tienen que transmitir esos mensajes a través de sus propias redes sociales, de todos los canales que tiene cada institución, ¿no? Es decir, se conforma un grupo al cual nosotros vamos a proveer información y ellos se comprometen a enviar esa información técnica, validada y científica hacia los públicos objetivos con los cuales ellos trabajan, ¿no? Se forma una cadena, ¿no? También hay que solicitarles y preguntarles si ellos pueden imprimir los materiales, pueden ayudarnos con la difusión, pueden apoyarnos con las charlas que necesitamos, porque vamos a tener que entrar a los hospitales, a los cuarteles, a las comisarías, entonces necesitamos el apoyo de ellos, ¿no? Y si ellos no saben nada, si ellos no son convocados desde un inicio, no van a sentirse parte de todo este movimiento, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy bien en claro todo esto, de que tenemos que dar información por públicos objetivos en cada fase, ¿no? Eso va a ser muy importante. Entonces ya hemos organizado nuestra estrategia de comunicación, los mensajes, la línea gráfica, los materiales van a ser unos solos, va a existir un plan nacional de comunicación, básicamente con el resumen de lo que les estoy hablando, y las regiones y las IBIS van a adecuar ese plan según a su contexto, según a su realidad, ¿no? Luego de esto, un tema muy importante que tiene que estar monitoreado y visto desde un inicio es, pues, detectar oportunamente estos rumores y estas falsas informaciones que pueden mellar con el tema de la campaña, ¿no? Y ya aún no tenemos la vacuna en el mundo, no existe, sin embargo, ya los rumores sobre este tema han surgido, incluso en nuestro país, ¿no? El movimiento, estos movimientos que salen a declarar, el primer rumor que surgió fue que la vacuna era obligatoria, el Ministerio de Salud tuvo que desmentir. El otro es de que si uno no se vacuna, no va a poder hacer algún trámite comercial, no va a poder renovar su DNI, los niños no van a poder ser inscritos al colegio. Es decir, surgen este tipo de información que se riega y a través de las redes sociales se crea toda una bola grande que, si no es parada, puede llegar a algunas personas a motivarlas a no vacunarse, ¿no?
En las encuestas que hemos tenido, nosotros a la hora de conversar con los encuestados, nos han comentado sobre este tema, ¿no? De por qué tiene que ser obligatoria, ¿no? Y hemos tenido que explicarles de que en ninguna parte, en ninguna resolución dice eso, ¿no? Entonces, identificamos el rumor, contrastamos con la información científica y respondemos, ¿no? Obviamente, el área de comunicaciones analiza el impacto de esta publicación, porque podemos estar hablando de una persona que tiene 10, 15 seguidores, y si nosotros respondemos a esto, podemos hacerla más conocida de lo que antes era, ¿no? Para eso apóyense mucho con sus áreas de comunicación, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la gestión de la crisis en lo que viene a ser la campaña de vacunación. Toda campaña de vacunación tiene un plan de crisis, no es que se esté haciendo uno específico para este. Sin embargo, estamos haciendo mucho énfasis en esto. Se ha elaborado un plan nacional y un plan regional que ya ha sido distribuido a todas las regiones. Y en el tema de comunicación, básicamente, es tener los voceros autorizados, es decir, la primera tarea es que se organicen y designen ya los voceros que vamos a tener para la campaña y los voceros para el tema de crisis, ¿no? En realidad, la gestión de la crisis por parte de comunicación tiene que ver mucho con un plan de crisis, con vigilar qué es lo que hablan los medios de comunicación, con tener periodistas capacitados, voceros capacitados, y tener ya mensajes de lo que podría suceder si es que ocurriera una crisis, ¿no? Es decir, desarrollar simulacros de qué pasaría si en este momento hubiera una reacción adversa, ¿no? Para que en ese momento se detecten qué falta, qué descoordinación hubo, y cuando Dios no quiera ocurra algo, ya estemos listos y estemos preparados, ¿no? El tema de la vocería es muy importante porque una mala declaración puede hacer que en vez de que solucionemos un problema, este sea amplificado y nos cause mayores problemas, ¿no? Es por eso que necesitamos que se designen voceros oficiales y estos voceros tienen que ser capacitados, ¿no? Entonces, con la Dirección de Epidemiología, nosotros hemos previsto de que sea siempre un vocero el que encabeza la institución, porque es el responsable de la institución, pero también se involucre en las áreas de epidemiología, inmunizaciones, a nuestros comités de expertos de inmunizaciones, ¿no? A nuestros comités consultivos, donde están las sociedades, donde están las demás instituciones que participan de la vacunación, ¿no? Y nosotros sabemos que existe un comité revisor de clasificación de casos de SAVI, ellos también tienen que formar parte de los voceros, ¿no? Ellos también tienen que ser informados constantemente, para lo cual se ha previsto tener una cartilla única para los voceros, donde diga qué es la vacuna, dónde se aplica, reacciones, todo, para que todos podamos repetir el mismo discurso y el mismo mensaje. Eso va a ser puesto a disposición a través de las oficinas de comunicaciones para que ustedes también puedan trabajar, ¿no? En el caso no existiese eso, no les llegara a tener, tenemos ese trabajo de generar las preguntas y respuestas más comunes sobre la vacunación, ¿no? Es decir, qué es la vacuna, qué calificación o precalificación tuvo, en qué consiste, todo lo que conlleve a que el vocero esté totalmente preparado, ¿no? Entrando más a fondo sobre lo que sucede durante una crisis y en base a las crisis que hemos tenido, no solamente en el tema de inmunizaciones, sino en otros, el primer paso en realidad no está tan relacionado a la declaración o a la respuesta que uno tiene que dar sobre el tema. El primer paso está relacionado a atender a la persona que denuncia o a la persona que realiza la queja sobre el tema de la vacunación, ¿no? Entonces, el primer paso está centrado en atender a la familia de esta persona, ¿no? Es decir, reunirnos con ellos, informarlos y brindarles todo el apoyo. No cerrarle las puertas, porque si nosotros le cerramos las puertas, lo que va a hacer, o lo que haría usted, o lo que haría cualquier persona,
es hacer la denuncia, es ir a un medio de comunicación y hacer la denuncia, ¿no? O ir a la instancia que sea necesaria y realizar la denuncia. Ahora, atender a la familia no quita que ellos hagan la denuncia, pero sí ya establecemos un contacto con ellos y establecemos también y expresamos la voluntad que tenemos nosotros como institución de brindarle todo el apoyo y brindarle toda la información que hasta ese momento conocemos, ¿no? Entonces, el primer paso, atender a la familia, no cerrarle la puerta, no decirle vaya al ministerio, vaya a la direza, sino en ese mismo lugar inmediatamente atenderlos y notificar el caso, ¿no? El segundo paso tiene que ver con que identifiquemos claramente qué es lo que queremos dar a conocer o responder, ¿no? Para eso ya el comité de crisis está ya conformado, el comité de crisis ha sido llamado, ha sido reunido, y ahí se tiene que identificar muy bien qué es lo que se quiere informar, ¿no? Vamos a aclarar el tema, vamos a desmentirlo, vamos a simplemente informar y a decir que nos falta un poco de información. Es decir, ahí con la información que cada componente del comité de crisis obtenga, se tiene que definir bien claro cuál es el objetivo de la respuesta. ¿Amerita una respuesta o no amerita una respuesta mediática o simplemente amerita una respuesta directamente con la familia, ¿no? Entonces, para eso y para hacer más fácil la labor del vocero, es que tenemos que tener un resumen de lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Qué ha sucedido? La situación de la persona, la situación del caso y qué acciones estamos adoptando frente a ese caso, ¿no? Y el llamado a la población a que hasta ese momento, si no tuvieran una respuesta de qué es lo que ocurrió, es decir, pues básicamente que el proceso se encuentra en investigación, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el análisis que ustedes realicen, si es que la información tiene que ser respondida a través de una conferencia de prensa, de un comunicado, o, como les decía, de hacerlo de manera focalizada, ¿no? Cuando el tema llega ya a los medios de comunicación, obviamente tenemos que responderles a los medios de comunicación, ¿no? Entre el lapso que ocurre una denuncia y entre el lapso que se responde, existen horas en las cuales los medios de comunicación informan, y existe un vacío de información. Este vacío de información es aprovechado en ese momento desean intervenir, ya sea para figurar o simplemente para atacar a la vacuna, ¿no? Entonces, no hay que dejar espacios vacíos, es decir, sucede la denuncia y lo mínimo que tenemos que hacer en ese momento no es salir a explicar todo el caso, ¿no? Simplemente decir que conocemos el caso y que lo estamos investigando, ¿no? Entonces, ustedes imagínense que salga la denuncia de una reacción adversa por la vacunación contra la COVID en un policía, por ejemplo, ¿no? Y luego el locutor va a tener que decir, y precisamente el Ministerio de Salud nos acaba de enviar un comunicado donde dice de que tienen conocimiento del caso y que en este momento están realizando toda la investigación necesaria y que en los próximos minutos o horas van a brindar mayor información, ¿no? Pero recalcan que se trata de un tema todavía de investigar, ¿no? Entonces hay una contraparte de información, ¿no? Porque si nosotros no decimos que estamos investigando, la bola crece y el vacío hace que muchas personas lo rellenen con información falsa, ¿no? Antes de salir a los medios de comunicación, ensaye, párese frente a un espejo, el comunicador tiene que hacerle las preguntas que los periodistas le harían y usted tiene que responderlas. Equivóquese en ese momento, que le hagan las preguntas más complicadas, más difíciles, que lo corten mientras usted esté hablando para que usted, una vez que salga ya el vocero a declarar,
ya salga preparado, ¿no? Y no, que en ese momento no lo sorprenda, ¿no? Eso se llama media training, y para eso el comunicador tiene que prepararlo al vocero que vaya a salir, ¿no? Con su guía de respuestas, con la información que tiene y obviamente previa coordinación con, si se puede, con el ministerio, con la dirección regional, para establecer un mismo mensaje, y también pueden recibir asesoría desde el nivel central, ¿no? Nunca digamos medias verdades, ¿no? Nunca mentamos, no hable de lo que no sabe. Si le hacen una pregunta y usted la desconoce, diga, hasta ese momento desconocemos esa información. Es peor decir algo que no tiene nada que ver, porque el periodista lo va a tomar y lo va a hacer como una verdad. Entonces, no hay ningún momento en decir, hasta el momento, esto es lo que sabemos, ¿no? Sobre la vacunación, sobre la vacuna contra la COVID, hasta el momento sabemos que ninguna de las vacunas tiene aprobación, se encuentran en fase de ensayos clínicos, ¿no? Hay que ser claros, no hay que ocultar información. Ahora con las redes sociales, el propio personal de salud toma fotos, toma declaraciones y lo suben a sus redes sociales. Es decir, hay que ser totalmente transparentes. La transparencia nos va a ayudar a que la población confíe en nosotros, ¿no? Si ocultamos información, la población no va a confiar en nosotros. Entonces, un comité de crisis formado, atendemos a la familia, decidimos qué es lo que vamos a responder, elaboramos las respuestas, preparamos a nuestro vocero, vemos si esto tiene que ser con un comunicado o con una conferencia, y luego salimos a responder, ¿no? En tanto estemos haciendo la investigación, un comunicado en el cual diga que estamos adoptando las acciones, ¿no? Que se ha desplazado un grupo de epidemiólogos, de personal de salud, ya se encuentra en la zona investigando y viendo todo el tema para darle la tranquilidad a la población y esta crisis siga creciendo, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes. El tema que se viene con la campaña de vacunación contra la COVID va a ser muy sui generis. Vamos a vacunar por las entregas que vamos a tener, vamos a vacunar todo el año prácticamente. Entonces vamos a estar desarrollando estrategias distintas para cada uno de los públicos, ¿no? Esta primera fase es muy particular porque vamos a trabajar con nuestro personal de salud. Entonces, no se olviden de conocer la percepción que ellos tienen, la demanda de información que ellos necesitan. Esa demanda tiene que ser satisfecha y luego tenerlos informados de todo el proceso, a quienes nos van a ayudar a sociabilizar esta información, que son pues los representantes de estos grupos, y obviamente tener información en nuestros portales, en nuestras redes sociales. Va a haber una página específica de COVID, vacuna COVID-19, donde ustedes van a poder tener la mayor información posible, ¿no? Pero la planificación que realicen de toda esta estrategia de comunicación tiene que estar plasmada en un plan de comunicación específico, ¿no? Y para eso los comunicadores y también las áreas de promoción de la salud van a contribuir muchísimo. Les deseo mucha suerte en toda su organización, en toda su planificación, y recuerden que para cualquier apoyo, para cualquier asistencia técnica, estamos en la Oficina General de Comunicaciones. Buena suerte y buen día.